tardes, compañeras, compañeros, autoridades presentes. No quisimos desaprovechar esta oportunidad para tener un conversatorio con nuestra máxima exponente de la educación escolar básica, centralmente, ¿verdad?, la viceministra de Educación y Ciencias, la licenciada María del Carmen Jiménez Cibulé. Para nosotros es un honor contar con su presencia y escuchar de ella el tema calidad educativa. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es la calidad de la educación pública? Cuando hablamos de calidad, ¿qué estamos diciendo? Porque nuestros detractores, los medios de comunicación e inclusive la sociedad en su conjunto, entre la opinión pública, plantean que nuestra educación no es de calidad y que luchamos para conquistar una educación de calidad para la sociedad paraguaya. Pero no nos preguntamos qué es calidad, qué componentes debe reunir para que podamos hacer que la educación sea pertinente hacia los objetivos que nosotros nos planteamos como nación, como país. Y esa es la tarea hoy de la señora viceministra, de plantearnos la educación de calidad o la calidad educativa desde la perspectiva del Ministerio de Educación y Ciencias. Y al término de su intervención, que durará alrededor de 40 minutos, ¿verdad? ¿O más? Sí, 40 minutos. Nosotros vamos a hacerle las preguntas pertinentes, entonces un conversatorio. Y lo que yo les rogaría es que le escuchemos a ella en primer lugar, ¿verdad? Y luego hacemos las preguntas pertinentes para poder hacer el ping-pong, ¿verdad?, para sacar una conclusión sobre calidad educativa. Vamos a grabar toda la conferencia, vamos a tener después un documento sobre este tema puntual, y entonces va a ser muy importante ahora el uso de los micrófonos para que podamos grabar bien el audio. Y bueno, viceministra María del Carmen, para nosotros es un honor contar contigo, te queremos escuchar y todo es tuyo a partir de este momento. Bueno, gracias Eladio por tan gentil presentación. No siempre la gente me dice queremos escucharte. Normalmente dicen queremos que nos escuchen. Bueno, es muy grato realmente poder compartir unos minutos. Hablo de unos minutos porque para hablar de estas cuestiones que nos pasan necesitaríamos muchas horas, muchos días, algunas semanas. Esto que dice Eladio es certero y seguramente les ha pasado mucho en el último tiempo y de manera creciente, cada vez más, que está en la oñea de la calidad, o reclama la calidad. Reclama calidad, reclama mejora. Escuchamos a gente grande, escuchamos a papás, a abuelos, escuchamos también a maestros, a estudiantes y a los comunicadores en general que están muy convencidos de la necesidad de mejora de la calidad, solo que nadie se esfuerza en hacer un poco una definición de qué es y qué alcance tiene. Y aún quienes hacen el esfuerzo de definirlo o de definirla, muy pocas veces escuchamos el cómo vamos a llegar allí. Va ella para la yayapó, la tema de calidad. La ña definí, pero ven las de lee 2 o 3 diccionarios, o si no buscamos con un señor que sabe muchísimas cosas, ¿verdad?
hoy cuapaite. La cara y Google o cualquier otro buscador sabe todito. Le preguntamos y sale una definición muy linda de calidad, algunas definiciones más integrales, otras más acotadas, pero hay muchas definiciones, muchos planteamientos. Tenemos 2 extranjeros, 2 colombianos. ¿Dónde está el señor colombiano? Allá está. Como ustedes viven acá, sí, entonces saben de nuestra condición bilingüe. ¿Hay alguien más que no entienda guaraní? Todos. ¿Ustedes entienden algo de guaraní? Muy poquito. Por la dulzura de su sonrisa ya me doy cuenta que no. Entonces, todas las veces que recuerde, voy a tratar de traducir lo que digo, porque el guaraní para nosotros está muy presente. Así que, si me salto la traducción, por favor me observan. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de compartir los últimos resultados del SNEPE? ¿Han podido mirarlo en detalle? No mucho. Si ustedes me permiten, quiero mostrarles, para arrancar de ahí, porque hay hoy una corriente muy fuerte que asocia casi linealmente, y ahí es necesario que discutamos eso, asocia casi linealmente la calidad con resultados de rendimiento. Que no sabe, que sabe y que no sabe, que sabe más o que sabe menos, o que está por encima de la media o por debajo de la media en términos de conocimiento, en términos de saberes. Y ciertamente es un factor muy importante, porque finalmente esa es nuestra misión. Nuestra misión es que el alumno desarrolle una serie de capacidades, una serie de habilidades, entre ellas las cognitivas, y que están asociadas al conocimiento. Ahora, la escuela tiene que enseñar, básicamente, y el alumno tiene que aprender. Aunque esto no ocurre a veces, ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? El docente no enseña y el alumno no aprende, ¿verdad? Pero hay que saber por qué, y también hay que saber que el alumno no solo aprende lo que el docente enseña. Felizmente el alumno aprende mucho más. El docente es apenas una parte importante, pero una parte de ese proceso. Hay un montón de variables que analizar al respecto. El docente que solo evalúa lo que enseña, en lugar de evaluar lo que el alumno aprende. Hay muchas cosas para hablar al respecto. Entonces, si ustedes me permiten, quiero mostrarles un primer material y vamos a ir conversando alrededor de eso. Evaluaciones estandarizadas a estudiantes. La educación, tarea de todos. Las acciones definidas en la agenda educativa se fundamentan en el Plan Nacional de Educación 2024, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2030 y en concordancia con los compromisos internacionales. En el aseguramiento de la calidad de la educación, estableciendo como uno de sus fundamentos la obligación del Estado de asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para toda la población. En el área de aseguramiento de la calidad de la educación, la evaluación estandarizada de los aprendizajes está definida como iniciativa estratégica, conjuntamente con la evaluación de los educadores y la evaluación institucional. La importancia de evaluar. La evaluación es esencial para la calidad de la educación, ya que aporta informaciones que permiten tomar decisiones mejor informadas y entender procesos de enseñanza-aprendizaje para el diseño de políticas educativas. El uso pedagógico de los resultados orienta el trabajo de los directivos y docentes. Además, los resultados de las evaluaciones nos permiten monitorear el avance o el estado de los aprendizajes para establecer planes de mejora. Las evaluaciones se realizan a través de las pruebas estandarizadas, que permiten comparar los resultados. Las evaluaciones estandarizadas
permiten medir los conocimientos de los estudiantes centrados en los delineamientos curriculares de los sistemas educativos y las competencias en áreas esenciales como resultado de sus experiencias escolares, familiares y sociales, pudiéndose realizar comparaciones entre países. Y entre nosotros. De tal manera a generar información para los planes, programas y proyectos que serán diseñados y que se vienen implementando en el marco de la política educativa. Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo. El SNEP se crea en el MEC en el año 1995, iniciando las evaluaciones en el año 1996. Con el propósito de generar información permanente, válida, confiable y oportuna sobre el nivel de logro académico de los niños y jóvenes paraguayos, así como de los factores asociados al aprendizaje. A finales del 2015, en el marco del programa Evaluación Censal de Logros Académicos a Estudiantes, financiado con los Fondos para la Excelencia de la Educación y la Investigación, el SNEP implementó el primer operativo censal del Paraguay. En la evaluación censal del 2015 participaron estudiantes del tercer, sexto y noveno grado de la educación escolar básica y estudiantes del tercer curso de la educación media, con el objetivo de conocer el nivel de aprendizaje que han logrado al finalizar el ciclo escolar. Las pruebas cognitivas evaluaron los conocimientos centrados en los delineamientos del currículum nacional establecidos para cada ciclo nivel. Además, se aplicaron cuestionarios para contar con información que permita analizar la incidencia de los factores asociados al aprendizaje. La evaluación por sí misma no produce mejoras, pero contribuye a que ocurran si los actores involucrados usan los resultados de manera constructiva. Los resultados sirven, principalmente, para contar con información que retroalimente la política educativa, diseñar e implementar estrategias para fortalecer las prácticas docentes enfocadas a la mejora de los aprendizajes, identificar los contenidos para los planes de formación docente. ¿Qué no hacer con los resultados? No utilizar los resultados como único indicador para medir la calidad de la educación. No asociar los resultados para la determinación de premio o castigo. No establecer rankings de las instituciones. Y se puso en marcha el operativo. Iniciando con la convocatoria para aplicadores de pruebas, para aproximadamente 4.000 puestos. Fueron organizadas las capacitaciones con los coordinadores regionales, supervisores del operativo, personal de logística y aplicadores de pruebas. Los instrumentos de evaluación y los materiales se distribuyeron en cada sede operativa. A nivel país fueron instaladas 39 sedes. Los aplicadores de pruebas retiraban de cada sede operativa los instrumentos y materiales, para luego trasladarse a las instituciones educativas. Y en simultáneo, iniciaron las pruebas. En la semana 1, tercer y sexto grado, y en la semana 2, noveno grado y tercer curso. Finalizada la aplicación, en el centro de operaciones del SNEP, fueron digitalizados aproximadamente
1.500.000 instrumentos, los cuales fueron previamente organizados, codificados y criticados. Posteriormente se realizaron los procesos de consistencia de datos, análisis y calibración, de manera a contar con la información para elaborar el informe de resultados del aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo se presentan los resultados? 1. Puntaje promedio de los estudiantes. Es una escala que sirve para conocer el puntaje más representativo en cada una de las áreas y grados evaluados, permitiendo hacer comparaciones entre los grupos. 2. Niveles de desempeño, que permiten caracterizar lo que los estudiantes han aprendido en cada área al final del ciclo evaluado. Los niveles de desempeño se presentan en 4 niveles, desde un nivel de conocimiento más bajo, nivel 1, a uno más avanzado, nivel 4. La evaluación educativa nos permite identificar las mejoras necesarias para alcanzar una educación de calidad en Paraguay. Distinguen en las diapositivas allí. Lo que trato de hacer en el video es de comentarles qué es el SNEPE y cómo se hizo, cómo se organizó, cómo se avanzó. Y ahora quiero compartirles los resultados de esta primera evaluación censal. Nunca tuvimos evaluación censal en este país. Nosotros tenemos SNEPE desde los 90, quienes son mayorcitos como yo han de recordar, pero siempre muestral, por una cuestión de presupuesto. En el 2015 es la primera vez que hicimos censal. ¿Por qué quiero compartir con ustedes resultados de rendimiento? Porque es uno de los indicadores de la calidad. Entonces, quiero hacer un repaso y seguramente sin extendernos demasiado, vamos a ir a los otros puntos que hacen a la calidad. El primer resultado que se presenta es el promedio. El promedio. Esto no tiene un parámetro para decir está aplazado o está aprobado, sino la primera medida que se adopta es una medida estadística que se llama media. Media es el puntaje promedio a nivel nacional, el puntaje que tiene mayor frecuencia de datos y que sirve para organizarnos o organizar nuestro rendimiento en base a un promedio. No es una comparación ni con afuera, ni es una medida que nos va a decir que el alumno está aplazado o reprobado, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados de la evaluación de los estudiantes de tercer grado? Nosotros hicimos un resumen de los principales indicadores. Esto, cuando el informe salga, está construyéndose ya para su impresión y su disponibilización, van a tener un informe más desagregado a nivel nacional, a nivel departamental, y también el siguiente paso es que cada institución educativa reciba sus resultados para poder pensar. ¿Distinguen? El grupo que está allá. El equipo de... ¿sí? Si ustedes miran, hay dos grandes grupos, el azul y el verde, que marcan los porcentajes de estudiantes que están por debajo de la media nacional y los que están por encima de la media nacional, por encima del promedio. Este primer grupo es matemática, el segundo grupo es comunicación y está dividido también por sector, oficial, privado y privado subvencionado juntos, por sexo, varón, mujer, y también hay un total país para tener un poco una referencia a nivel nacional. Lo mismo en comunicación. No vamos a analizar cada numerito, pero algunos que son más visibles o que son más representativos. ¿Les llama alguno particularmente la atención en esto?
¿Cuál de los datos les llama más la atención, aparte del todo? De ahí puede decir, ya voy a más. Bueno, tengamos en cuenta que este es el tercer grado y miremos un poco estos indicadores que habla la profe. En el oficial, en matemática, en el tercer grado, estos son todas nuestras escuelitas de tercer grado. Imaginemos que este sea el nivel nacional. El 60% de los estudiantes de tercer grado está por debajo de la media nacional en matemática. Recuerden que esta media no es necesariamente aprobado tampoco. Es sencillamente el promedio. Y 40%, el restante, está por encima de la media. Fíjense la diferencia, como hay una pequeña diferencia con el privado. En el caso del privado, menos de la mitad está por debajo de la media y un poco más de la mitad por encima de la media en matemática. En comunicación, la situación no es muy diferente, casi tiene el mismo promedio. En estadística, cuando los números están muy cerca unos de otros, realmente no hay mucha diferencia. Se habla de que no hay estadísticamente una diferencia significativa. Un punto más, un punto menos, 2 o 3 puntos, realmente en la masa total no hace mucho la diferencia, ¿verdad? Solo para que tengan en cuenta. Se dan cuenta cómo en comunicación ocurre más o menos lo mismo. Casi 60%, 58% por debajo de la media. Y en el caso del privado subvencionado la diferencia es mayor. 43% por debajo y mucho más por encima de la media. En esta área y en este grado se nota una diferencia entre el privado subvencionado y el oficial. Después hay otras cosas que son interesantes. El tema de varón-mujer medio se va equiparando. Estamos tan mal en uno o en otro, ¿verdad? Pero esto, 10 o 15 años atrás, había mucho mayor la cantidad de mujeres que estaba por debajo de la media que de varones. Había un tema de inequidad todavía muy visible en los resultados. Eso se veía desde la cantidad de niñas que había en el sistema, muy por debajo de la cantidad de niños. Y también la cantidad de egresados, o sea, cuántas niñas y cuántos niños terminaban por ciclo, también había una diferencia grande. Eso hemos superado. El siguiente, gracias, súper. Pasemos a sexto grado. Esto es sexto grado también, que ya incluye guaraní, matemática, comunicación y guaraní. ¿Hay alguna barra que les llame particularmente la atención? Fijémonos aquí entonces, comunicación del sexto grado, guaraní. En el sector oficial hay 51% por debajo de la media y en el privado subvencionado hay 65% por debajo de la media. ¿A qué podría deberse eso? ¿Qué pudiera estar pasando? Puede ser guaraní hablante o hispanohablante. También hay una segunda lengua o una primera lengua extranjera sumada. ¿Perdón? También falta un factor esencial. O como primera, el respeto a la lengua materna en el sector privado subvencionado, las didácticas de la ya sea primera lengua o como segunda lengua, no podemos asociar linealmente con el privado que sea hispanohablante. Y que tú ahí la guaraní hablante o a la privado, o en el privado subvencionado. Recuerden que acá está metido privado subvencionado. Entonces,
puede haber todo eso en alguna proporción. Lo que sí es que en la realidad los alumnos aprenden mucho menos guaraní al sexto grado, y recuerden que nuestro currículum es acumulativo, viene aprendiendo menos desde los primeros grados. A esta altura, 6 años iré, ya se nota la diferencia. Fíjense en urbano rural, en guaraní. En el urbano hay 60% por debajo de la media y en el rural 44%. Getabeo Hila por encima de la media de la campaña. ¿A qué pudiera deberse eso? Pero aquí, profe, como acá es urbano-rural, lo que dice es que el rural está aprendiendo mucho más guaraní que el urbano. En este cuadro sí puede haber una relación más directa con el tema de su lengua materna. Puede haber más guaraní hablantes, por lo tanto, le es más fácil. También puede deberse, además de esa condición, a que ha habido un mejoramiento en la gestión docente respecto de respetar su lengua materna. Todo este tiempo que hemos venido hablando de respetar la lengua materna, de alfabetizar en su lengua materna, que L1, que L2, que alternativa A, B, C, puede estar dando resultados, pero igual preocupa porque el urbano también debería hablar con solvencia, porque nuestro currículum dice que al tercer grado, cuando sexto, imagínate, que al tercer grado ambos, los estudiantes deben hablar en ambas lenguas con solvencia, hablar y escribir. Entonces, esta presentación yo voy a dejarles, de hecho está disponible en la página web para que ustedes puedan hacer un análisis caso por caso, incluso reunirse por área para estudiar, para pensar y para tomar alguna decisión al respecto, ¿verdad? Ahora solo quiero hacer el ejercicio con ustedes de mirar aquellos números más visibles, ¿verdad? En comunicación castellano, quiero que se fijen en el privado subvencionado cómo aumenta la cantidad por encima de la media, a diferencia del oficial que se mantiene más de la mitad, está por debajo del promedio. En sexto grado empieza a notarse una diferencia mayor a favor del sector privado subvencionado, mayor incluso que el tercer grado. Y en oficial, en matemática, la tasa no es muy diferente. Getaitebe o isla por debajo del promedio ocultañan de Jebu. Sigamos, súper. Esto es noveno grado. Las tasas no son muy diferentes. Si uno piensa en matemática, estamos siempre por ahí. La mitad y un poquito más de la mitad por debajo de la media, y luego en el privado subvencionado la diferencia se acentúa, ya es visible. Entre 39 y 57 la diferencia ya es grande. Lo mismo pasa en castellano y lo mismo pasa en guaraní. Fíjense en comunicación guaraní, lo que pasa en el privado subvencionado, y en el rural también hay una mayor tasa. O sea, o aprende de la guaraní la campaña, que puede tener que ver con todo esto que hablamos. Siguiente, súper. Tercer curso, matemática y lengua y literatura castellana. Fíjense cómo seguimos en mitad y mitad en el sector público. Eso significa que alrededor de la mitad de los estudiantes de todo el país está por debajo del promedio nacional. O sea, esos pocos, menos de la mitad, que rinden mejor, les tira un poco hacia arriba. Pero después, una gran cantidad de estudiantes, si nosotros pudiéramos, y en las siguientes diapositivas les voy a dar una alternativa de comparación,
En el privado subvencionado siempre mayor, ¿se dan cuenta? Pero entre varón y mujer no hay mucha diferencia. Totales y rural y urbano hay 10 puntos de diferencia. Hacemos un poco súper. Aquí es lo esencial que les va a resultar más claro. Estos son los niveles de competencia establecidos. Se establecen 4 niveles de competencia. Ustedes se acordarán que en años anteriores compartíamos los del SNEP 2010. ¿Se acuerdan? Que muchas veces usamos. Cuando eso incluso teníamos un nivel -1 de tantos niños que quedaron por debajo del nivel 1. Hoy tenemos 4 niveles. El primer nivel es un nivel muy, muy básico, de conocimientos muy concretos. Y dice en matemática, el nivel 1, reconocimiento de conceptos, objetos, elementos y cálculos directos, que hace operaciones directas sin mucho análisis. Y en comunicación habla de comprensión literal, superficial o fragmentada de los textos. Ese que apenas lee, no comprende lo que lee, no saca las ideas centrales, entiende por parte. Hasta ahí es el nivel 1. El nivel 2, en matemática, habla de solución de problemas del entorno cotidiano aplicando algoritmos básicos. Ya transfiere en alguna medida su habilidad para hacer cálculos, transfiere a los problemas cotidianos. Comprensión inferencial del texto. Empieza a inferir cuando nosotros le preguntamos ¿y qué te parece que significa? O ¿cuál es el mensaje del texto? ¿Qué es lo que quiso decir el autor? Así suelen decir nuestros ítems. Empieza ahí el requerimiento de un análisis inferencial, de una comprensión inferencial. Empieza a inferir, empieza. El nivel 3 dice solución de problemas del entorno social con operaciones básicas combinadas y complejo MIEMALA y nivel. No solamente transfiere su conocimiento a la realidad, sino combina operaciones para llegar a la conclusión y a la resolución de los problemas. Y en castellano hay comprensión crítica en comunicación. Empieza a cuestionar al autor, a cuestionar la postura, a preguntarse si está bien, si está mal, a preguntarse por el deber ser. ¿Qué debió de haber hecho el autor? Empieza a tener su criterio propio, que da sentido crítico. No tiene miedo para decir estaba equivocado, él es el malo. Cuando ustedes le preguntan ¿qué harías vos en esa situación? Entonces él dice yo haría tal cosa y plantea algo diferente de lo que plantea el autor. ¿Me van siguiendo? Empieza a pensar por sí mismo y empieza a perder el temor para posicionarse frente a la situación que se le plantea, te da sentido crítico. Y en el último nivel, en el nivel 4, que es finalmente nuestra misión, en matemática, solución de problemas complejos con datos no explícitos. Cuando no está el problema directamente planteado, como nuestros problemitas de... ¿Quiénes son maestros de grado? Ya. A los maestros de grado nos gusta ITRI en los primeros años cuando le decimos Lazarito tiene 50.000 guaraníes y se fue a la librería, compró un cuaderno, una regla y un marcador que cuesta tanto, tanto y tanto, cuánto sumó y cuánto gastó y cuánto le queda. Véala directo y no hay análisis, no hay necesidad de análisis. Pero cuando empezamos a plantearle algunas X en el medio, algunas incógnitas en el medio que tiene que descubrir primero, encontrar primero el dato y luego resolver, estamos llegando a un nivel superior de capacidad. Y en el caso de comunicación ya hablamos de comprensión intertextual. Es cuando puede comparar, buscar en diferentes fuentes de información, puede comparar la información, puede posicionarse a favor de uno con el otro, puede combinar informaciones de diferentes textos. ¿Ñanguaje pañan de la PAP? ¿Ñandes y Angela ya leon a ya? ¿Llegamos nosotros a eso? No solamente leer más de una fuente, casi no hay. Si leemos uno,
podríamos casi darnos por satisfechos. ¿Quién es el alumno que a instancias de ustedes leen un libro completo en el año? Contado con los dedos, y podría sobrarnos dedos. Entonces nosotros no podemos pretender que el alumno desarrolle una capacidad de comprensión intertextual ni inferencial, porque no solamente no tuvo suficientes oportunidades para ejercitarse, sino ni siquiera tiene suficientes datos en su cabeza para tratar de hacer el esfuerzo. Si nosotros hablamos del pollito pío y nuestro textito tiene 4 o 5 líneas de una descripción muy simple, muy concreta, no hay posibilidad de análisis, el cerebro no hace ningún esfuerzo. Bueno, estos son nuestros niveles y tiene estos colores en los gráficos. ¿Quiénes saben facebookear? A veces está la facebookerón. La me gusta, ¿verdad? Pero esto es nivel 1. Podríamos asociar con los primeros grados, con el primer grado, muy, muy concreto. El nivel 2, arrastras con un poco de ayuda. Los dibujitos son pensados. El nivel 3, podemos tener esperanza en que puede desarrollar autonomía. O sea, el nivel 3 en adelante que tú mañana de esperanza. A 4 que tuvo beber y más. Pasemos a los gráficos super. Esta es nuestra distribución a nivel nacional. En el rojo tienen ustedes del tercer grado al tercer curso. 28% del tercer grado está en el nivel 1. PA 3 años de escuela, Caujono la inicial, PK 5 años, 6 años de escuela, el 28% está en el nivel 1. Muy, muy concreto y ya con signos visibles de atraso en su desarrollo cognitivo. Y ya con problemas de autoestima, porque el niño se da cuenta que no sabe. El niño o la niña son entes sumamente perceptivos, muy sensibles, que muy pronto, ni siquiera hace falta que llegue al tercer grado. Para mitad del primer grado, el niño o la niña empieza a darse cuenta de que algo no anda bien. Porque no puede seguirle el ritmo a su profe, no entiende, es lento para copiar. Ve compañerito, pero yo papá mala y tareas, indicativo copia pan, no entendé, indicativo completar. Empieza a sentirse lento y a verse lento en el grupo de compañeros. Y 38% en el nivel 2, que hablando acá en confianza, está arrastras. Apenas te muy a P2, te da la nivel 2. Cuando le ponemos estirando un poco con chicle, ¿verdad? Los maestros cuando estamos generosos, le ponemos un 2. Entonces, si nosotros sumamos los 2 primeros niveles en los terceros grados que tenemos, ¿cuánto ya tenemos aquí? De cada 10 alumnos, 6 se queda en estos niveles. El 25% en el nivel 3 y solo el 9% en el nivel 4. Hablamos de tercer grado. Se dan cuenta que la tendencia no varía mucho en proporción. O sea, esta proporción se desplaza hacia arriba, lo que significa que estamos haciendo más o menos el mismo esfuerzo en todos los ciclos. Los que están acá pasan acá. Es más, empeora un poco. ¿Por qué? Porque los que están entre el nivel 1 y el nivel 2, como tienen un rezago ya visible, fácilmente baja de nivel. Cuando a los de nivel 2 es más fácil que bajen al nivel 1 a que suban al nivel 3. Al nivel 1 porque están luego medio en el borde. Acá hay psicólogos, psicólogas. Los psicólogos hablarían de los limítrofes. Claro que hace referencia a otro tipo de trastorno, ¿verdad? Pero están en el límite. Entonces es más fácil que retrocedan, salvo que nos pongamos las pilas con la maestra del otro grado
con la paralela de la tarde, con apoyo de la directora, con material adicional o con aulas de apoyo, para reforzar fuertemente a esto para que puedan pasarlo al nivel 3. O si no, eso no ocurre. Con el aula regular nomás, el ritmo normal de nuestro trabajo, ese desplazamiento en positivo no ocurre, ¿verdad? Si nosotros sumamos aquí el nivel 1 y el nivel 2, ya tenemos a 7 de cada 10 niños, 70%, 71% ya en los niveles más bajos y con alto riesgo de retroceder. 8% donde me lo guajean al nivel 4. 32% en el 9º grado. ¿Se dan cuenta cómo se acumula? Y 30% en el tercer curso de la media. Pero la cantidad, las tasas básicamente se mantienen. O sea, el que empieza mal, difícil que migre en positivo. Es más, de estos dos primeros grupos son los chicos que desertan. Porque ustedes saben que de cada 100 niños que entra al primer grado, unos 60 alcanza el 9º grado. 40 quedó por el camino. De esos 60 que llegaron al 9º grado, entran al primero de la media, y de esos que entraron, otra vez se desgrana hasta el punto que 40 nomás termina la media. Entonces, ¿quiénes son los que dejan la escuela? ¿Quiénes son los que dejan la escuela? Los que están en los primeros niveles de rendimiento. Porque no solamente porque empezaron mal, empezaron con debilidades, y esas debilidades no son solo las acciones de los maestros, las acciones de la escuela. También traen acumulado el problema de nutrición, el problema de estimulación, el problema de atención oportuna, entran tarde a la escuela, empieza el tema de la repitencia, el tema de los aplazos, y vienen de hogares pobres. Entonces, tenemos una situación compleja de mejorar. Fíjense, en el tercer curso, de esos que llegan, que son 40, 6% nomás, vean, 6% de 40, ¿6%? 2.4. 2.4 no alcanza ni 5 para redondear, la 3. 2 alumnos de la media son los que saben lo que tienen que saber. Ya mi de visión. Si no fuera porque somos grandes y porque estamos bien satisfechos, tendríamos que llorar acá juntos. Porque todos los demás, fíjense lo que salieron ya. Ya perdemos hoy 60% de tapere. ¿Cómo recuperamos? No hay políticas compensatorias hoy ni políticas pedagógicas que nos den garantía de recuperación. Ese se convierte en peón, se va hacia las capitales a acrecentar cinturones de pobreza, el coche vendedor callejero, Macatero, Ciudad del Este, asentamiento en Asunción, mercado de abasto, o la delincuencia. Porque la Imboriajuno, jalando bala y te doy una maedera, ¿qué opción tiene? Tiene de delinquir. Y por ahí ya no asalta. Ahora están todas churras ustedes con sus collares, así no se pueden ir a Asunción. Pero puedo aprender de la mitad, ¿verdad? Lo mismo en el 9º grado, 8%. ¿Qué milagro va a hacer la media si recibe un 30% de mitad y que sabe leer y escribir y comprender lo que lee? Entonces se le agrega la ineficiencia nuestra, de nuestra organización como catedráticos, y a veces también nuestra falta de compromiso, en el que cada catedrático entra un ratito en su hora que le corresponde y se desentiende del todo. Se ocupa, en el mejor de los casos, se ocupa de su área, de sus 5 horas, de sus 9 horas, de sus 18 horas de cátedra. Nadie junta los pedazos en la cabecita de la criatura, con el agravante de que media ya está con un montón de pajaritos en la cabeza. Como trae toda esa carga emocional, esa carga social, porque estos que están en los primeros
dos grandes grupos, también es un niño que está, un muchacho, una muchacha que está recibiendo permanentemente el reclamo de la familia. Ella plaza, llegué a Lazarito, se me muero, Andrés, a la pinta, mi hija, a la pinta. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? No vas a hacer nadie. Hoy o alguno, parece con violencia. Entonces, trae ya a cuestas una conciencia muy clara de su fracaso. Entonces, aunque ustedes, o aunque seamos muy comprometidos en la sala de media, si te vienen esas condiciones, cuesta moverle de donde está. Entonces, ¿es la salida? Celular, video, audio, filmacea, pero no hay anónimo que te vea, o no vi, algún escape tiene que buscar, porque no es fácil enfrentarse a esa realidad. Empiezan sus problemas afectivos. Yo sé que ustedes también tienen sus problemas afectivos. Yo a algunos de ustedes les conozco que andan permanentemente enamorados por ahí, ¿verdad? Rafael es uno de ellos. El labio disimulante ahí, ¿no? Imagínense, el adolescente de 15, 16, 17, 18 años ya está con la presión de una adultez inminente. Hoy toma su imita caria, grande, o ya sos grande, y está con esta carga. Entonces no tiene la cabeza ni siquiera para aprovechar, aunque ustedes hagan un esfuerzo de estar motivándoles en el aula. Es más, a nivel regional y de Latinoamérica, empieza a cobrar fuerza en la literatura de la cuestión motivacional de los jóvenes, desde tercer ciclo. Hasta no hace mucho la discusión era los problemas de inversión, y nosotros tenemos problemas serios de inversión. Se cae nuestra escuela, no tenemos el equipamiento, no tenemos el libro, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Hay todavía un contexto de mucha precariedad. Pero parece que el problema es peor que eso. Hay países que ya han hecho el esfuerzo de invertir más, pusieron en orden su escuela, o equipa paiteo, capacitar a profesor fuera, contratan más profesores, pero el resultado es duro de mover porque el tema motivacional es más fuerte de lo que parece. No es solamente que vos le das palmadita en la espalda y ese chico reacciona, o no es que le castigas y le sacas su celular o su tablet y reacciona. O sea, es una población con un problema y un contexto difícil de administrar y difícil de mover para mejor. Siguiente, súper. Castellano, calcado. No hay mucha diferencia. O sea, estamos tan mal en matemática como en castellano. En este dato quiero que analicen no quiero que perder de vista. En tercer grado, nosotros ya tenemos 9% de deserción. 3 grados Ramón, la escuela de hombre. Y tenemos ya 91% nomás de chicos. De cada 10, ¿cuántos salen? Uno de cada 10 sale. 10 chicos de cada 100 ya salen, pero tercer grado Ramón. ¿Por qué? Porque ya hay o pobreza, o migración, o repitencia. Entonces, sale del sistema. Esto esperamos nosotros que mejore. Tenemos la esperanza de que mejoremos unos puntos con el RUE, porque antes el salido que figuraba en las planillas estadísticas no sabíamos dónde volvía a entrar, si es que volvía a entrar. Hoy, con el sistema ya informatizado, esperamos que haya un mejor registro del que sale de acá y se va a inscribirse en Uirarobana o en Ciudad del Este. Entonces vamos a saber que no está fuera del sistema. Para el sexto grado, 79 en Temopuitá, 61 para el noveno grado y 41 para la media. Y de esos 41 que llegan a la media, esa es lo que llegan al nivel. No, pero aparte de eso, hay una tasa diferente. Esta es la tasa que llega al tercero.
pero la tasa de egreso es otra vez menor del que llega al tercero de la media, pero unos cuantos ya plaza allí. Entonces es menor, por como 39%. 12 quedan otra vez entre febrero, entre marzo. ¿Vale? Siguiente súper. Esta es una comparación entre nuestro SNEPE 2010 y nuestro SNEPE 2015. Hay diferencias, hay retrocesos y hay avances también, en diferentes grados y en diferentes áreas. En el caso de matemática del 9º grado, por ejemplo, retrocedimos. Antes teníamos, entre el nivel 3 y el nivel 4, teníamos 36 en estos niveles. Ahora tenemos 29 nomás. Y sin embargo, teníamos 64 en el 2010 en los primeros niveles, en los niveles más bajos. Ahora tenemos 72 en los niveles más bajos. Hay un leve retroceso. Siguiente súper. Esto es comunicación, 6º grado y 9º grado. Tenemos una mejoría leve. Parte del nivel 2 se mudó al nivel 3 y 4. Teníamos 27 antes, ahora tenemos 31. Pero también parte retrocedió. En 9º grado, siempre comunicación, también tenemos un desplazamiento. Acá tenemos una ligera mejoría en comunicación del 9º grado. ¿Se dan cuenta? 7% tenemos ahora, 3% teníamos en el 2010. Acá tenemos un retroceso. Esto es lo que yo les decía hace rato. Del nivel 2 más fácilmente se van para atrás que para adelante. Salvo que le metamos acelerador, mayor intensidad, mayor estímulo, más materiales, incluso tal vez más horas de trabajo en la escuela, pero tiene que haber estrategias deliberadas porque si no, no solamente se mantienen en su carril hasta el final, en su carril bajo, sino fácilmente podemos perderlos o retroceder. Siguiente súper. En 3er grado hay una mejoría ligera. ¿Se dan cuenta? Teníamos 81% en los niveles 1 y 2. Ahora tenemos 66. Significa que esa diferencia se desplazó a los niveles 3 y 4. ¿Distinguen acá? 18 teníamos en el 2010, ahora tenemos 34. Casi se duplicó. Esa es una mejoría. Son los primeros grados. Aquí también hubo mejora. ¿Se dan cuenta? De 81 que teníamos en el nivel más bajo, ahora tenemos 64. Y de 19 que teníamos en los niveles 3 y 4, ahora tenemos 35. Y es en los primeros grados. Tal vez todo este esfuerzo que se ha hecho desde campaña, porque estos chicos que en el 2015 estaban en el 3er grado, 2015, 2014, 2013, es probable que toda aquella campaña que hicimos entre el 2010, 2011, más Leo Pienso, más Escuela Viva, más alguna suma de esas estrategias, probable también que las mismas evaluaciones que compartíamos, ¿se acuerdan antes en campaña cómo compartíamos los resultados de SNEPE? A lo mejor la suma de esos esfuerzos, más tema de que mejora un poco el tema de inicial, es probable que esté explicando estos primeros grados. Matemáticas 6º grado también hay ligeras mejoras. Eso nos da la pauta también, compañeros, que más allá de los resultados que tengamos ahora, si en estos años hemos podido tener esas mejorías, aunque sea ligeras, sin haber hecho necesariamente ningún esfuerzo así intensivo, significa que podemos mejorar. Y en poco tiempo, en 5 años, se puede notar una diferencia. Imagínense que sin haber hecho gran cosa de manera muy intencionada, pudimos mover esto un poquito. Imagínense si hacemos un refuerzo intencionado en cada sala de clase.
se va a poder notar el resultado para mejor. Mucho de esto está explicado por las dinámicas del docente. No todo, pero buena parte sí. Buena parte sí. Aún que el grado esté dando clase debajo del árbol. Eso es muy doloroso asumir. Muy doloroso. Yo empecé a enseñar en una escuela de tabla, pero nunca se me cayó el techo sobre la cabeza. Ahora se cae el techo sobre la cabeza. Es más seguro estar debajo del árbol hoy día que está bajo el techo. En el CERCE, en el segundo estudio latinoamericano de la UNESCO, el CERCE fue el segundo, después tuvimos el TERCE y ahora estamos preparando ya el siguiente, el cuarto estudio regional. En el segundo, que se hizo allá por el 2005-2006, el rendimiento estaba más explicado por los elementos del contexto, por la familia, por el nivel socioeconómico y en menor margen por la labor de la escuela. Ahora en el TERCE eso cambió. Hay más rendimiento explicado, eso en estadística se llama correlación, ¿verdad? Una variable que explica un resultado. Hay más rendimiento explicado por la labor de la escuela que por el contexto y el contexto de la familia. Porque la familia también está muy debilitada, está muy ausente. Papá, acá yo estoy, mi hija se está preparando para su primer día de clase mañana, o yo soy campeón. Les cuento que a la avenida yo recibo un mensaje de mi hija y me dice, no se lavó mi campeón, no peteín de la campeón, pero yo no estoy ahí, no puedo acompañarle, ¿verdad? Menos mal que tengo el WhatsApp, entonces le dije ponerle lavarropa, ponerle nomás agua medio bajo, su nivel. Y todos ustedes tienen hijos. Y hoy, antes del primer día de clase, no están con sus hijos. Entonces, eso explica por qué el tema de la familia tiene menos presencia y menos fuerza. Y si bien es cierto que el rendimiento tan bajo está explicado por la labor de la escuela, también es alentador. Y les comparto por qué. Si nosotros seguimos con un contexto socioeconómico, que su pobreza, que la distancia, que su mamá que no estudió, que no tiene papá, que no tiene luego mamá, no come, no se desparasita, todo eso es contexto. Sobre esa situación, nosotros como escuela no tenemos poder, porque nosotros no podemos modificar ese ambiente. Se va a modificar en el mejor de los casos en 15 o 20 años. Al saber ahora que la escuela sí explica en mayor medida el rendimiento o la posibilidad de aprendizaje, es una buena noticia, porque significa que sí podemos modificar, porque la escuela sí está en nuestras manos. Sobre la escuela sí podemos influenciar. Imagínense si eso seguía en manos del contexto. Mañana mejoramos. ¡Ay, nunca! Porque la labor de la escuela solo contribuía a una pequeña parte. Ahora la labor de la escuela explica en mayor medida. Entonces significa que en el corto plazo podemos aumentar estas mejoras relativas, estas mejoras ligeras que hemos logrado en estos años, ¿verdad? Siguiente súper. En el TERCE, este es la evaluación regional, esto hace la UNESCO, tuvimos unas mejoras, en algunos casos ligeritas, muy ligeras. Siguiente. En tercer grado subimos 12 puntos. Siguiente. En matemáticas sexto grado bajamos. Siguiente. En lectura de sexto grado subimos 14 puntos respecto de nuestro propio resultado de 2006. En ciencias del sexto grado bajamos todo lo que tiene que ver con la curiosidad, con los proyectos. ¿Cuál es el siguiente paso en este tema de la evaluación? Como habrán visto en el video, lo que no se puede pensar es a quién lo que le vamos a castigar por esto. No está acá mi amigo Piri para decirme que la evaluación es punitiva. Imagínense si vamos a expulsarle del sistema a los maestros cuyos alumnos tienen un bajo desempeño. Tendríamos que irnos toditos. Se quedaría sin maestro y sin escuela este país. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Esta información ya tenemos ahora por escuela. Por escuela.
Y voy, a partir de esto, a cerrar una apreciación sobre la calidad, para ir cerrando nuestra ponencia y abrir a las preguntas. La idea es que estos resultados por escuela reciba cada institución educativa bajo su plataforma de RUE. Por RUE va a recibir sus resultados institucionales. Entonces la institución tiene que analizar sus resultados y tiene que ponerse las pilas. Tenemos que usar mejor lo que tenemos que organizar mejor los tiempos de las áreas académicas. Eso de tener 5, 6, 7 áreas en el día, en la mañana, siempre horario es ella. Este es tu horario, le digo a la profe. Y me dice, ese es nuestro horario oficial. Yo hice un ajuste interno. Y ahí ya pugna, ¿no? Está asumiendo oficialmente que miente. Y la supervisor, acá hay supervisor, súper. La supervisión oficial a horario, y la maestra ya por otra cosa, vos sabés. Entonces, ahora hay que sincerar, dejar de hacer cosas para la formalidad de estos personajes tan elegantes, y hacer lo que tiene más sentido. En vez de dar lunes vida social y comunicación 2 horas y después el jueves vida social y comunicación 2 horas y el viernes 1 hora, pongan el lunes de 7 a 9 vida social y agoten vida social en un buen proceso integrado, donde trabajen vida social y trabajen comunicación, las letras, las sílabas, los conectores, los proverbios, los adverbios. Vamos a ahorrar tiempo y el proceso va a ser más significativo para el estudiante. Y ustedes no van a tener que preparar tantas clases parciales de vida social. En tercer ciclo o en media, Lázaro es el profesor de física y química. Como Lázaro solo puede venir los jueves a las 7 de la mañana, se pone física y química a las 7 de la mañana. No importa que esté comprobado en la investigación que nadie aprende matemáticas duras a las 7 de la mañana. No está abierto todavía el archivo para esa hora. Pero ¿qué pasa? El sistema se organiza en función de la disponibilidad del maestro y no en función de la cabecita del estudiante. Entonces tenemos que hacer que Lázaro venga a las 7 de la mañana porque es la carga laboral que tiene y se dedique 2 horas a planificar, a leer, a estudiar y que entre al aula a las 9 de la mañana, a las 10:15, a las 10:30, que es la hora donde el motor ya está caliente como para abrir los archivos para las áreas que son más duras. Pero ahí, ¿qué le va a decir el supervisor? No está justificando estas 2 horas. Tenés que renunciar en dos. Begoña, muy mal asunto. Entonces, tenemos que ir caminando hacia un régimen administrativo que esté al servicio del estudiante y no ubicarnos todos nosotros, como más cómodo nos resulta, en contra de lo que el alumno puede y necesita. Tenemos que ir ampliando los planteles, otorgando las horas para trabajar fuera de aula para el maestro. El maestro tiene que tener una carga horaria pagada por el Estado fuera del aula para que tenga tiempo para pensar. Entonces, la escuela recibe estos resultados, analiza dónde están los problemas y se toman medidas de mejora. Vaya a la capacitación, tiene que llevar los textos al aula, tiene que agrupar las áreas académicas, tiene que leer todos los días una media hora. Va a integrar áreas de comunicación. Se puede trabajar, salvo contenidos muy específicos, comunicación se puede trabajar con el contenido de vida social, con el contenido de medio natural. Tenemos que pasar a jornada extendida todos los que podamos, de manera que el alumno no solo tenga matemática, física, química, lectoescritura y al día siguiente empieza otra vez lectoescritura, física, matemática, química. Tiene que tener, como dice mi hija, algo que da gusto en la escuela. Orecón pembutepe arte, orecón la taller pembutepe, el viernes pembutepe, para que pueda descansar su cabecita, ¿no? Recrearse, tiene que tener actividad física que le permita oxigenar su cerebro, no dejar todo lo que da gusto para el viernes. Mi nena estaba con una gripe muy fuerte, y ella viernes, y le digo, deberías quedarte. Estaba totalmente trancada. No, ¿cómo me voy a quedar el único día que da gusto en la escuela?
Nosotros tenemos que distribuir lo que tiene que volver a dar gusto en la escuela si nosotros queremos mover este. Cuando nosotros hablamos de calidad hoy día, realmente nadie tiene una definición exacta con el alcance que necesitamos. Pero hay dos grandes principios que tienen que servirnos para la discusión y para delimitar nuestra misión de calidad por un tiempo. Uno es la inclusión. No pueden seguir quedando nuestros conciudadanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros alumnos, nuestros vecinos fuera de la escuela. No podemos dejar a nadie atrás. Si nosotros tenemos 30 chicos, 28 chicos, 19 chicos, nosotros sabemos más o menos la proporción. 5 o 6 por ahí lo que avanza. Después tenemos una masa grande que se mueve medio despacito a fuerza de picana. Después tenemos otros 4, 5, 6 que no se mueve nada su aprendizaje. Entonces tenemos que organizarnos en el grado. Tenemos que hablar muy claramente con los 19 alumnos y decir, esta dificultad tenemos, ¿cómo vamos a ayudarnos? Y ponernos a ayudarnos incluyendo a los chicos. Porque en el mundo siempre va a existir el que es más inteligente, el que es menos, el que es más rápido, el que es medio, el que es lento, el que sabe más, el que sabe menos, el que tiene talentos diferentes. Y nosotros tenemos que entrenarnos desde la escuela a aprender que tenemos que vivir todos juntos. Daipori la otro planeta la llamamos dos amalos ya blazada. Daipori hueteri. No hay otro planeta donde mandarle a los que sufren de rezago. Y el mundo es así de cruel. Si nosotros no aprendemos a incluirnos, a integrarnos, esta sociedad se va a ir desintegrando cada vez más. Ahora nos plagueamos ya de los problemas de conflicto, de los problemas para dialogar, de los problemas para concertar, de los problemas para caminar junto con los proyectos. Si nosotros no nos entrenamos desde el aula, eso va a empeorar. Entonces, un principio de la calidad hoy es la inclusión. Ni siquiera el rendimiento va a ser importante si nosotros perdemos la mitad de los estudiantes por el camino. ¿De qué sirve que esa mitad alcance grados de rendimiento si la otra mitad quedó fuera y se va a convertir en un problema para sí mismo, en una carga para su familia y en una carga social y económica para toda la vida, para la otra mitad que más o menos rindió? Entonces, la inclusión es el primer principio. Lo que haga falta hacer, ustedes le habrán escuchado al ministro decir, nos hace falta una reforma por cada escuela. No es que cada escuela va a ir por su cabeza buscando su camino. Vamos a tener un esquema nacional mínimo, pero sobre eso hay que pensar lo que cada escuela necesita según los alumnos que tiene, según el intendente que tiene, según lo que tenemos en la comunidad, según el sector productivo. Entonces, uno es el tema de inclusión. ¿Y cuál pudiera ser el otro pilar fundamental para pensar la calidad? Piensen un poco. ¿Ya? La retención, dice el súper, la flexibilidad, dice el colega, ¿alguien más? Si nos... ¿Rafael? ¿O alguien? Las condiciones. ¿Sí? Sí. Pero no hablo de las condiciones. Si nosotros queremos pensar en calidad, no podemos más ocuparnos del techo. O sea, esto que dice Eladio, el techo debiera estar superado, la letrina debiera estar superada, la gotera superada. Si nosotros vamos a hablar de calidad, no podemos seguir centrados en las cuestiones básicas. Tenemos que superar estas condiciones de precariedad. Asumamos que estamos nivelando. En un municipio como este, donde hay este trabajo conjunto, es probable que pronto puedan nivelarse las condiciones. Pero tenemos la inclusión. No tengan miedo para lanzar, así sea una idea descabellada, porque ustedes tienen que entrenarle a sus chicos a tantear, a hablar, a probar, a plantear. Si ustedes tienen miedo para hablar, eso ustedes le transmiten a sus chicos sin darse cuenta. Lo que se les ocurre tienen que poder plantear.
con entera libertad, y sus chicos también. De a uno nomás. Compañero. Ima. Sí. Apertura al cambio. Tu nombre es Elena. Gracias, Elena. ¿Alguien más por aquí? Cambiar también dentro de la escuela, porque ese niño judío necesita no tiene otras necesidades, de repente la escuela no le puede ofrecer. Así Es un es. problema para el maestro y para todos los otros no se hacen condiciones en el aula. Yo creo que esa es nuestra realidad, no tenemos un material específico para ellos también, ofrecer un espacio específico que ellos puedan también desarrollar. Este no es el problema, el sistema de la parte informática en muchas instituciones no cuentan con eso. Falta innovar en ese aspecto a mí. Es algo muy necesario poner la base de todo lo que hoy tenemos. Así es. No hay un telecentro en una institución, por ejemplo. Cosa que deberíamos... Tratemos de centrar en el otro eje de la calidad. ¿Cuál es el otro eje de la calidad? Estamos cerquísimos. Marta, ¿querías decir algo? Sí, tiene un salario básico profesional, ya estamos caminando hacia ahí. Rafa. Es muy abarcativo en realidad, pero hay que facilitar la labor del docente. Porque si no se facilita la labor del docente desde la perspectiva de la verdadera flexibilización, la iniciativa, la imaginación y por sobre todas las cosas recuperar la autoridad del docente. Yo creo que esos elementos hacen a facilitar un poco la tarea docente, porque el docente ante nada y ante todo es un ser humano que siente igualito que el alumno, cada uno en su proporción. Entonces hay una tendencia a facilitar enormemente lo que el alumno tiene que hacer, restándole absoluto esfuerzo al alumno y dificultando enormemente la actividad del docente. Entonces va en contraposición uno del otro, y en esas condiciones no hay posibilidad de que haya calidad. Calidad, así mismo. Profe, y cierro contigo para... La predisposición y la voluntad del docente para hacer un trabajo en equipo y para integrar entre todos los actores de la comunidad educativa para lograr el beneficio de la educación. Si nosotros, profe... Para mejorar la calidad, primero tenemos que pensar hoy en día en el estudiante, no en los papeles, porque hoy en día están primero los papeles y en segundo lugar está el estudiante. ¿Por qué? Porque las autoridades que están arriba, sea supervisor, sea director, sea lo que sea, le exigen papeles. Los papeles son los que cantan y no miran la calidad del docente en el aula con sus niños. Y si eso nosotros lo logramos y nos dejamos de dar los papeles, poco o nada vamos a lograr una calidad de esa calidad. Vamos a hablar, vamos a decir, vamos a predicar todo, pero mientras que no hagamos eso, no vamos a lograr esa calidad. Profe, gracias. Conocemos muy bien el tema de la carga y del papel, pero la calidad tiene que decir en alguna parte y sin papel no se puede, salvo que pasemos a las máquinas. Pero sí estoy de acuerdo que tenemos que encontrar nuevos mecanismos para registrar el proceso de los estudiantes. Todo esto que dicen ustedes, que dice Lázaro, que dice Elena, que dice Rafael, que dice el colega, hace al segundo gran eje, que es la pertinencia. Tiene que ser lo que el alumno necesita, lo que la sociedad necesita, lo que la familia necesita. Y para eso tiene que ser flexible.
un currículum y un sistema absolutamente cerrado y prescriptivo hoy no es suficiente. Tiene que haber un currículum muy básico y encima una construcción muy autónoma, muy responsable y muy rica, que contenga, y para eso hay que permitirle la autonomía, la flexibilidad que requiera, ¿verdad? Esto que vos decías, la riqueza, la diversidad, esto que decía la compañera, necesita cosas específicas. A veces no puede con el currículum prescriptivo, lo que puede es con medio currículum. Entonces el docente y la escuela tiene que tener la autonomía para hacer las adecuaciones que esa población o que ese alumno necesite. Entonces primero es no dejar a nadie atrás. Nadie tiene que quedar atrás. Cualquier esfuerzo administrativo tiene que ser, y pedagógico, tiene que ser puesto al servicio de los que no están logrando. Hacer las aulas de refuerzo, extender las horas de la escuela, ponerle otra maestra que le ayude, dividir la tarea con otra maestra. Esto de jugar y de moverse. El niño y el joven necesitan moverse. Todos necesitamos movernos, nosotros también. ¿Por qué nos duele tales cosas? ¿Por qué tenemos diabetes? ¿Por qué nos duele la rodilla? ¿Por qué nos duele la cabeza? Nuestro cuerpo no está oxigenado, porque nos falta movimiento. Y el motor del desarrollo del niño es el movimiento. La mitad ocueara. Entonces tenemos que hacer del juego y del movimiento permanente los espacios de interacción y de aprendizaje. Entonces no quiero que se olviden de esos dos grandes ejes y alrededor de eso vayamos discutiendo en los diferentes espacios. ¿Qué hace falta para que no salgan, para no perder a los chicos? ¿Y qué hace falta para que el chico encuentre atractiva y útil la escuela? No todo va a ser necesariamente atractivo, pero útil debe ser. Porque si no sirve para nada, cerremos la escuela y seamos felices. No vamos a tener ni un día de escuela. Entonces tiene que ser útil y el alumno tiene que encontrarle la utilidad, y la utilidad solo se encuentra haciendo las cosas. La utilidad se prueba fuera del aula, con los proyectos, con los trabajos sociocomunitarios, con el trabajo con la comunidad, con el trabajo en los talleres. Hacer y probar ahí los saberes. Entonces quiero cerrar con esos dos pilares, con esos dos grandes planteamientos, y bueno, ya dejo con el audio y el micrófono a ver qué sigue. Muchísimas gracias. Bueno, realmente el tiempo es el enemigo principal de todo proceso de debate, que es el que enriquece de verdad al proceso que requiere la educación para mejorarse. Creo que quedaron claras las ideas que el Ministerio de Educación y Ciencia plantea para lograr la calidad educativa. Y tal vez podemos dejar el desafío a cada uno y a cada una de que, muniéndonos de esos materiales, conociendo el resultado que se ha obtenido, se pueda hacer círculos en las propias instituciones, y con el nuevo viento que hoy sopla en el Ministerio de Educación y Cultura, en el sentido de que se va a dejar que las instituciones educativas puedan realmente debatir, discutir, planificar acciones concretas en la propia institución conforme a su contexto y a su necesidad para poder mejorar nuestros aprendizajes. Yo creo que ese es un desafío que debemos asumir como profesionales. Y creo que la viceministra señaló demasiado bien la necesidad de la autonomía que debemos tener los trabajadores de la educación. Si no somos autónomos, no vamos a lograr aprendizajes significativos. Y ella inclusive dio un ejemplo concreto: la visita del supervisor en la institución educativa. Y yo quiero agregar a eso que ella había dicho: estos señores muy bien vestidos, etcétera, ¿verdad? ¿A qué le dan más importancia? ¿A la anotación? Y efectivamente es así, ¿verdad? Pero ¿qué se hace de esa anotación? Es lo que a mí se me quedó acá, ¿verdad? En realidad lo que se hace de esa anotación es hacerla punitiva, ¿verdad? Y ahí tiene que cambiar el chip nuestros supervisores. Si encuentra que un docente tiene dificultades en algún ítem que planteó o en cualquier proceso de todo
de toda su planificación, lo que no debe es castigarle, sancionarle o amenazarle, sino acompañarle. Ese va a ser el verdadero cambio que podemos lograr en educación para poder avanzar hacia la calidad. Los supervisores pedagógicos fundamentalmente, yo creo que son la clave, y repito eso, para poder lograr cambios en nuestra educación. Pero entre tanto los docentes tengamos miedo a nuestro supervisor, porque esa es la verdad, le tenemos miedo, vamos a seguir teniendo esta educación porque eso no hace que los docentes se incentiven o tengan incentivos para poder mejorar su práctica educativa. El desafío está dado. En el 2018 se instala la carrera docente, hay un primer paso para el salario básico profesional, eso significa reconocimiento en la carrera, ¿verdad? Y que se instala efectivamente eso. Por lo tanto, va a mejorar en ese aspecto la educación y fundamentalmente las condiciones laborales del docente. Pero en segundo lugar, nosotros estamos todavía en la etapa primaria, todavía no se han solucionado todos los problemas básicos, ¿verdad?, que tiene que ver con la calidad. Y llámese eso el contexto, la escuela, la infraestructura, los materiales didácticos requeridos, los conocimientos nuevos que debemos hoy ofrecer a nuestros chicos, probablemente también sean necesarios ir retocando y retomando. Y eso vamos a lograr en el gran debate nacional que estamos planteando y que creo que hay consenso en ese sentido con las autoridades. Yo quisiera que podamos tenerle más a la viceministra 3 horas más, porque era gusto escucharla, ¿verdad? Pero ahora tenemos un compromiso y tenemos que salir ya ahora para poder llegar a tiempo e irnos hasta la Escuela Divino Niño Jesús, que queda de acá a 15 minutos más o menos me dijeron, y ahí el comandante de la policía del departamento de Itapúa nos está esperando ya para hacer el lanzamiento de otro problema que tenemos en las instituciones educativas, que es la seguridad en las escuelas y colegios. Entonces, ya no más debate, pero quiero darle la palabra a la señora viceministra para hacer un cierre y después entonces para trasladarnos ya hasta la Escuela Divino Niño. 14 se va a apretar las 3 horas, pero si hay otro brindis. Solo compartirles que, ¿de quién es ese pendrive súper? En la carpeta del coordinador, y incluso estaba compartiendo en el teléfono, en tu WhatsApp, Eladio. Les dejo un montón de materiales que puede servir para los círculos, para leer. Hay un material muy lindo de dictados, para dictados escolares, algo así como 305 lecturas. Una serie de materiales que seleccionamos de nuestras bibliotecas digitales que vamos a ir compartiendo con ustedes, y háganlo extensivo a sus redes internas. Les va a servir de apoyo para este arranque de clases, les va a servir de apoyo para sus cursos. Y no quiero que hagan lo que me dijo alguien a quien yo le envié, me dice, sí, ya le reenvié. No es solo para reenviar, es para abrir, para leer, para discutir y después para ponerlo en práctica en el aula. Eso les voy a ir pasando y queda también con la coordinación. En las redes y todos los que estamos en el Facebook, hay un montón de páginas para docentes y un manual precioso, yo leía en estos días, 500 estrategias didácticas para trabajar la lectoescritura. Un manualcito que le doy un clic y baja en el teléfono desde el Facebook. Entonces, hoy no podemos decir que nos faltan materiales para los docentes. Adoptar 3, 4 de ellos, no hace falta que sean 200 ni 100, adopten 3, 4, 5 estrategias y prueben en el aula. Oxigenemos un poco ese nuestro repertorio cotidiano, que hoy hay tanto material a mano como nunca antes. Aprovechen esta infraestructura preciosa que tienen para reunirse, Peguero la pendematula, la pende choripán, y a reunirse a leer juntos, a discutir y a ponerse de acuerdo. ¿Qué parte yo puedo hacer? ¿Qué parte puedo hacer yo? ¿Qué parte puedo practicar? Y vamos sumando calidad, compañera. Así es el proceso que se plantea. No hay forma de traer calidad de arriba ni de otra parte. Vamos a sumarle, vamos a nutrirnos y sobre todo vamos a ayudarnos a hacer en el aula lo mejor que sabemos hacer. Y lo que no sabemos hacer, vamos a aprender juntos. Así que gracias. Gracias nuevamente, viceministra. Realmente ha sido un honor tu presencia
en el acto inaugural de nuestra sede acá en Cambureto. Los forjadores de un bello Paraguay, que en sus afanes engrandecen la nación. UNE SN, UNE SN.